Ok, eso es. Ok, fíjense, hoy vamos a hablar un poco acerca de las transiciones del clasicismo, ¿no? O sea, porque como la, la última vez que nos vimos, que fue hace 2 semanas, yo hablé de la escuela clásica y hablé de Smith, de Ricardo, no sé qué. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasó con eso, ¿no? A ver qué va a ocurrir hasta la llegada del marginalismo, ¿ok? Que es donde aparece la escuela austríaca, ¿no? ¿Ok? Y bueno, hemos visto un poco, sacando de aquí y de allá, qué cosas son eminentemente austríacas, ¿ok? Estos que vamos a ver hoy no son austríacos, todo lo contrario, ¿ok? Pero yo hago esto porque yo sé que en el tema de historia del pensamiento económico, en economía, ¿ok? No hay, se llama? A ustedes no les dan más allá de Marx, ¿no? ¿Ok? O sea, como que el mundo se acaba después de Marx, ¿ok? Ojo que eso no quiere decir, en macro les enseñan de Keynes, ¿ok? Pero no les hablan de Keynes, sino de la teoría keynesiana, ¿ok? Y en este, y bueno, y cuando hablan de Marshall, pero no hablan del marginalismo, ¿no? Y es más, lo que normalmente ocurre es que la gente confunde a Marshall con el marginalismo, ¿no? ¿Ok? Eso sí lo vamos a desarrollar la semana que viene, y van a ver que es de verdad eso y que no es de verdad que hay de verdad en eso y que no hay de verdad en eso, ¿no? Ok, vamos a ver hoy qué pasó con la escuela clásica, o sea, hasta dónde llegó, ¿ok? De hecho, antes de que Ricardo escribiera su, su, sus principios de economía, política y tributación, ocurrió un evento que se llama la controversia bulionista y antibulionista, ¿ok? Que eh, tiene bastante que ver con la escuela austríaca, porque de hecho parte de la teoría del ciclo austríaco parte de este fenómeno que ocurrió en Inglaterra. ¿Ok? Lo primero que hay que decir es que los bancos centrales eh, son instituciones del mercantilismo, ¿no? O sea, el primer banco central fue el Banco de Suecia, ¿ok? Que se conoce con el nombre de Riksbank, ¿ok? Y que es el banco que otorga, junto con la Academia Sueca de Economía, el premio de la Academia Sueca de Economía que se llama mal llamado Premio Nobel. ¿Ok? Entonces, ese fue el primer banco central. ¿Ok? El segundo, uno lo pudiera ubicar, ¿ok? en, en Holanda y decir que es el Banco de Ámsterdam. ¿Ok? Lo que pasa es que el Banco de Ámsterdam es un banco medio extraño, ¿no? ¿Ok? Es un banco del cual no hay mucha información. ¿Ok? Se sabe que era un banco que tenía reserva 100%, como le gusta a Rothbard y como le gusta a, ¿cómo se llama? Huerta de Soto, ¿ok? Pero no es, eh, ¿cómo se llama? No es un banco común y corriente, sino que era un banco de depósito, ¿ok? Que después empezó a tener funciones como banco central, ¿ok? Lo que pasa es que esas funciones como banco central son un poco secretas, ¿no? Y de hecho el gobierno holandés eh, le permitía tener secretos sobre ciertas actividades que hacía el banco, ¿no? Ok, por lo cual parece que sí hacía como banco central, ¿no? El segundo, ok, declaradamente es el Banco de Inglaterra, ¿no? Que nace en 1694. El banco sueco es de 1654, o sea, 40 años antes del Banco de Inglaterra. Y el Banco de Ámsterdam es de 1670, ¿ok? Por lo cual, cuando llega el rey Guillermo de Orange-Nassau, a ser rey de Inglaterra, que es el que funda el Banco de Inglaterra, él tiene más o menos la idea de lo que es un banco central y por eso es que se establece el Banco Central en Inglaterra, ¿no? Después el tercero es el Banco de Escocia, que se llama Bank of Scotland,
¿ok? Que es de 1695, y después viene el Banco de Lo, ¿ok? Del cual hablamos nosotros la semana última que dimos clase, porque cuando hablamos de Cantillón, hablamos de el fenómeno de la crisis del Mississippi, que fue la que enfrentó Lo, ¿ok? Con su Banco Central, ¿no? Ok, 1694 se funda el Banco de Inglaterra, pero en el final del siglo XVIII y el principio del siglo XX, entre 1600, 1793 y 1844, aquí está 1815 porque la primera parte de la controversia llega hasta 1815, ¿no? Pero entre 1793 y 1844, el Banco Central de Inglaterra, el Banco de Inglaterra suspende la convertibilidad con el oro, ¿no? Entonces los billetes no tenían respaldo en oro, ¿ok? Y bueno, y ahí se empezó a generar una controversia, ¿no? Como se generó un ambiente inflacionario, ¿ok? Por esa misma razón, ¿ok? Ojo, inflación no en el sentido que nosotros entendemos inflación, ¿ok? Porque los precios crecieron menos del 26%, pero eso era exageradamente alto para el momento histórico en el que ellos vivían, ¿ok? Y sobre todo para un país que tenía patrón oro, ¿no? Que después cuando veamos la teoría del ciclo austríaco van a ver algunos gráficos de la época esta para que vean que la inflación normalmente tenía signo negativo, los precios no subían sino bajaban, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, el banco suspende la convertibilidad, ¿ok? Y este, uno de los bancos de Inglaterra, que es el banco de Boyd, de Walter Boyd, que está aquí, ¿ok? Que se llama el Boyd Guerin Company, que es un banco que entra en problemas financieros. Primero el Banco Central de Inglaterra lo auxilia, le presta dinero para que sobreviva. Después se cansan de prestarle dinero y entonces él consigue con sus amigos que están en el gobierno que el Ministerio de Guerra deposite plata en el banco, ¿ok? Por lo cual subsiste otro tiempo, hasta que por fin definitivamente el banco no soporta la insolvencia y quiebra, ¿no? Entonces, cuando quiebra, uno de sus propietarios, que es este señor Walter Boyd, que era además miembro de la Cámara de los Comunes, se pierde de Inglaterra, o sea, se pierde de Londres, perdón, ¿ok? Y pasa algo así como 6 meses en la clandestinidad y luego aparece, ¿ok? en el Parlamento y lee esta carta, ¿ok? Que es una carta que él le escribe al primer ministro de Inglaterra que se llama William Pitt, ¿ok? Esa carta se publica en 1801, o sea, él la lee en el Parlamento y la publican en los periódicos al día siguiente. Y en esa carta él dice que lo que hay que hacer es volver otra vez a la convertibilidad con el oro, ¿ok? Que el Banco Central tiene que dejar de estar haciendo emisión fiduciaria, que por esa razón hay subida de precios en Inglaterra. En ese momento no llaman a la subida de precios inflación, ¿ok? La llaman subida de precios, ¿ok? Por eso también la libra cada vez vale menos, ¿ok? Entonces él le reclama esto al primer ministro, ¿ok? La prensa, por supuesto, se hace eco porque es escandaloso lo que está ocurriendo, ¿ok? Y bueno, eh, pero inmediatamente sale en defensa del Banco de Inglaterra un señor que se llama Francis Baring, ¿ok? Que cuando se había decretado la no convertibilidad, él ya había escrito unas observaciones sobre el Banco de Inglaterra diciendo que este sistema era maravilloso, no sé qué, ¿ok? Entonces él escribe un segundo trabajito que se llama Observaciones sobre la publicación del señor Boyd, ¿ok? De Walter Boyd, ¿ok? Y bueno, y ahí surgen los dos bandos en conflicto, ¿no? O sea, Boyd, que originalmente era un banquero más, que estaba muy contento con el sistema de no convertibilidad porque a los banqueros les encanta ese sistema, ¿ok? Entonces, él
originalmente debió haber apoyado al banco hasta que quebró. Cuando quiebra, él dice que ya no le gusta eso, que él quiere que volvamos a la convertibilidad. ¿Ok? Francis Baring, por el contrario, como está boyante, su negocio le va muy bien con ese ambiente, entonces él es antibulionista, o sea, él es contrario a que el Banco Central de Inglaterra se regularice. ¿Ok? Y por eso él escribe estas observaciones contra el trabajo que escribe Walter Boyd. Por supuesto, ahí él dice que eso que está pasando, que es la subida de precios, eso no es culpa de la emisión de dinero, eso es culpa de la especulación. ¿Ok? Igual que la depreciación de la libra está ocurriendo porque también hay muchos especuladores en el mercado de cambios y por esa razón es que la libra está perdiendo valor. ¿Ok? O sea que no es culpa del Banco Central ni de las políticas del Banco Central. ¿Ok? Y bueno, surge otro personaje más que es Henry Bowes, ¿ok? Que es también socio de un banco en, en Inglaterra que se llama Ramsden, Morland and Hammersley, ¿ok? Y socio de otro banco que se llama el Penance Union Bank, ¿ok? Fíjense, yo tengo que comentar una cosa, ¿no? Fíjense que el banco de Boyd se llama Boydcare and Company, ¿no? Y el banco del señor Baring se llama Baring Brother and Company, ¿no? ¿Ok? Porque en ese momento en Inglaterra no hay sociedades anónimas, pues. Los bancos no se podían constituir como compañías anónimas, se constituían como compañías en comandita, ¿no? Y de hecho, Inglaterra no va a permitir ¿cómo se llama? La constitución de compañías por acciones, sino hasta finales del siglo XIX. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la cual a veces que aparece algún nombre de banco por ahí, aparece con el ANCO, ¿ok? Porque es una compañía en comandita, ¿no? Ok, este señor Bowes también es antibulionista, o sea, está en favor del Banco de Inglaterra y él escribe también su prospecto, o sea, ¿cómo se llama? Su afirmación de que efectivamente el Banco Central lo está haciendo muy bien. ¿Ok? Y bueno, y surge este señor Henry Thornton, que es el personaje complicado del cuento, ¿no? Porque Thornton, para Rothbard, ¿ok? Es un, es un antibulionista más, ¿ok? Pero para Hayek es un antibulionista, ¿no? Por eso que digo ahí que es ambiguo, ¿no? Hay dos visiones de Henry Thornton, ¿ok? Henry Thornton escribe un papel que se llama así An Inquiry into the Natural Effects on Paper Credit on Great of Great Britain, ¿ok? Y que fue traducido al castellano como papel moneda, ¿ok? Se llama así, papel moneda. ¿Ok? Es un libro, ¿ok? Se publicó en 1802, ¿ok? Y el libro efectivamente no muestra que sea antibulionista y pro Banco Central, ¿ok? Pero bueno, a Rothbard le parecía que sí, ¿no? ¿Ok? El que sí es antibulionista, o sea, favorable al Banco Central, es Peter Lord King, ¿ok? Que escribe también dos folletos, ¿ok? Y luego viene un señor que se llama John Wesley, que también escribe algo, ¿ok? Criticando un poco la actitud del Banco Central, y él es bulionista, ¿no? Pero la parte importante es la segunda parte de la discusión, ¿ok? Pues en la segunda parte de la discusión entra Ricardo, ¿ok? Entonces Ricardo, este, eh, escribe un papel que se llama El precio del dinero, el precio del oro, ¿ok? Que se publica en 1809, ¿ok? Y después escribe otro panfleto más que se llama El alto precio del metal, ¿ok? Eh, una visión de la depreciación de los bancos, de los billetes del banco, ¿ok? Este, que se publica en 1810, ¿no? Entonces, ese es el primer papel que escribe Ricardo sobre economía y esa es la razón por la cual después Mill le va a insistir mucho para que él escriba un tratado de economía, ¿no? Es más, de hecho, creo que el mejor trabajo de Ricardo es este, ¿ok? Y bueno, y es tan bueno que Ricardo le cambia el nombre
a los bulionistas y los bulionistas comienzan a llamarse mercantilistas, pero monetaristas, ¿ok? Se empiezan a llamar monetaristas. Entonces, este es el nacimiento de la escuela monetaria, ¿ok? Y su líder es David Ricardo, ¿ok? Y bueno, y el papel de Ricardo es tan contundente, además Ricardo es miembro de la Cámara de los Comunes en ese momento, ¿ok? El papel de Ricardo es tan contundente que el Parlamento decide crear un comité para estudiar el caso del Banco Central y ese comité va a hacer su reporte al año siguiente, 1810, ¿ok? Y bueno, y ahí van a ocurrir dos cosas, ¿no? La primera es que Charles Pousaket, ¿ok? Va a criticar ese informe del comité, ¿ok? Porque el comité propone lo mismo que propone Ricardo, pues propone que el Banco Central tiene que enseriarse, que tiene que dejar la moneda fiduciaria, ¿ok? Y nosotros volver a la disciplina del oro, ¿no? ¿Ok? Y bueno, Bousaguet dice que eso está equivocado, que la cosa va muy bien con la libra fiduciaria, ¿ok? Y entonces Ricardo escribe una contrarréplica que se llama así la réplica a las observaciones prácticas del señor Bousaguet en 1811, ¿no? ¿Ok? O sea, por ahí se están dando cuenta que Ricardo es el que más escribió aquí, ¿no? Escribió tres panfletos, ¿no? ¿Ok? Es más, eso él los leía en la Cámara de los Comunes, ¿ok? Y luego se publicaba en los periódicos, ¿no? Fundamentalmente él publicaba en la Morning Chronicle, que era el periódico de los radicales, ¿no? Porque él era de ese grupo que se llamaban los radicales, ¿ok? Ok, este, como comentamos, el comité este, estuvo deliberando entre 1809 y 1810, los resultados los pone en 1810, ¿ok? Y después de eso va a haber este, varios personajes más, ¿no? Va a aparecer un señor que se llama Julian Hawkinson, que va a estar de acuerdo con Ricardo, va a estar Richard Sharp, que no está muy de acuerdo con Ricardo, va a estar Henry Brooke Parnell, que también está de acuerdo con Ricardo, ¿ok? Y bueno, y en el interín va a ocurrir dos crisis económicas, ¿ok? Dos movimientos cíclicos, ¿ok? En el año de 1825 y en el año de 1839. La de 1825 es la más famosa. Es más, de hecho, esa es la razón por la cual Marx y Engels dicen que el primer ciclo se presenta en 1825, ¿no? Pero eso no es totalmente cierto, pues, porque antes de eso, en la crisis del Mississippi hubo un ciclo que fue global, ¿ok? Antes de eso, en la época de los tulipanes también hubo un ciclo que fue global, ¿ok? No fue una cosa regional, sino fue una cosa global, ¿ok? Y antes de eso, en 1320 también, ¿ok? Y mucho antes de eso, en, en el año 305, ¿ok? De la era cristiana también, ¿ok? O sea que el ciclo se ha presentado varias veces, ¿no? ¿Ok? Lo que pasa es que antes no le interesaba mucho a los economistas, ¿ok? Eh, ya para esta época empieza a interesarle sobre todo a los marxistas, ¿no? Ok, y bueno, por esa época, ¿ok? El primer ministro de Inglaterra era Robert Peel, ¿ok? Y Robert Peel nació en 1788 y murió en 1859, y el año de 1844 él propone una ley que se llama la Peel Act, ¿ok? La ley de Peel, ¿ok? Que es con la que el Banco Central de Inglaterra regresa al patrón oro, ¿ok? Ojo con esto, esa no es la única vez que el Banco Central de Inglaterra suspende el patrón oro, ¿no? O sea que parece que para Inglaterra era muy fácil eso de entrar y salir del patrón oro, ¿ok? O sea, es más, eso no se lo explican a uno nunca en economía, ¿ok? O sea que el Banco Central de Inglaterra varias veces suspendió la convertibilidad, ¿no? Esta no es la primera vez, ¿no? Pero ahí ocurrió este fenómeno, ¿ok? Y la discusión que se presentó al respecto, ¿ok? Este, eh, eh, pesa mucho sobre la escuela austríaca todavía, ¿ok? Es más, de hecho, yo no comenté, ¿no? La otra posición, porque por eso que la controversia se transformó de bulionista
y antibulionista en monetarista y bancarista, ¿no? Pues los antibulionistas pasaron a llamarse bancaristas porque eran fanáticos de los bancos en un esquema de moneda fiduciaria, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Por qué la crítica y por qué decía esta cosa, ¿no? Fíjense, si un banco central solamente comprara y vendiera reservas internacionales, ¿ok? Entonces, la compra de reservas, ¿ok? Es expansiva, ¿ok? De la base monetaria, por lo cual debería provocar crecimientos de precios. ¿Ok? O sea, que cuando el Banco Central acumula reservas, ¿ok? Debe emitir bolívares contra esa acumulación de reservas y esa emisión monetaria termina ocasionando incrementos de precio. ¿Ok? Por el contrario, cuando el Banco Central nos vende a nosotros las reservas, o sea, el Banco Central liquida reservas, entonces también liquida moneda, ¿ok? Por lo cual el Banco Central retira dinero de la circulación y eso debería ser contractivo, ¿ok? De la liquidez y contractivo de los precios, ¿no? Y de hecho es contractivo del balance, ¿ok? Igual que en el caso de la compra de las divisas, es expansivo del balance, ¿ok? Si el Banco Central no hace solamente esto, ¿ok? Que es lo que hacen las cajas de conversión y que es lo que hacía nuestro Banco Central hasta 1970, entonces lo que hacen los bancos centrales es política monetaria, ¿no? Y cuando los bancos hacen política monetaria, cuando la política es expansiva, ellos emiten un instrumento, ¿ok? De política monetaria, ¿ok? Que puede ser un crédito a la banca, en el caso de la asistencia financiera, y que puede ser una compra de títulos valores, ¿ok? Que es el caso de una operación de mercado abierto. ¿Ok? Y bueno, y contra esa compra emiten moneda, por lo cual eso es expansivo del balance, es política monetaria expansiva, ¿ok? Y provoca crecimientos en los precios. ¿Ok? Cuando el Banco Central hace política monetaria contractiva, entonces el Banco Central o liquida los créditos, o sea, disminuye los créditos, ¿ok? O, este, o vende títulos valores, que es la operación de mercado abierto, ¿ok? Y contra esa venta de títulos valores o contra esa disminución del crédito, destruye base monetaria y esto termina siendo contractivo del balance y contractivo de la oferta monetaria, ¿ok? Por lo cual esto tiende a disminuir la actividad económica y los precios. ¿Ok? O sea que así es cuando el Banco Central hace política monetaria, siempre lo hace haciendo emisión de dinero, ¿ok? O destrucción de dinero contra un activo que no es reserva internacional, ¿ok? De que siempre es una cosa fiduciaria, ¿no? ¿Ok? Y bueno, yo tengo aquí una lámina que se pregunta por qué en Venezuela esa política monetaria no funciona, ¿no? Porque nosotros vemos que en Estados Unidos, cuando los Estados Unidos tienen inflación, bueno, normalmente el Banco Central hace su política monetaria y ellos logran controlar la inflación medianamente, ¿ok? Nosotros no, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos la política como se hace normalmente, sino que nuestro Banco Central emite sus propios pasivos de política monetaria, ¿ok? Y las cuentas no están reflejadas en activo y pasivo, ¿ok? Sino que todas las cuentas están dentro del pasivo, ¿ok? Y cuando el Banco Central trata de hacer política monetaria expansiva, ¿ok? Entonces él hace crecer la base monetaria contra la destrucción de su propio instrumento de política monetaria, ¿ok? Como las dos cosas están en el mismo lado del balance y tienen signos contrarios, ¿ok? Y además de eso, son por el mismo monto, entonces lo que ocurre es que al Banco Central no se le expande el balance, ¿ok? Por lo cual el efecto pudiera ser neutro, ¿no? Lo que pasa es que no es neutro, ¿ok? El dinero nunca es neutral, ¿no? Y bueno, cuando es contractivo, que es la mayor parte del tiempo, el Banco Central nuestro normalmente se la pasa haciendo política monetaria contractiva, entonces el banco emite títulos de crédito, títulos valores, perdón, ¿ok? Cero cupón en su momento, TEM en su momento, hoy en día meses
operaciones de la mesa de dinero y contra eso destruye base monetaria. Lo que ocurre es que este instrumento de política monetaria normalmente lo clasifican como un pasivo no monetario, ¿no? Por lo cual parece que de verdad aquí hubiese política monetaria, ¿ok? Pero efectivamente, si yo, por ejemplo, tuviese una deuda con el banco, ¿ok? Yo pudiera pagarle al banco con ese instrumento de política monetaria, ¿ok? Y cuando los bancos tienen deuda entre ellos, ¿ok? Se pueden pagar con el instrumento de política monetaria, por lo cual es un pasivo monetario, ¿ok? Aunque lo clasifique contablemente como un pasivo no monetario, funciona como un pasivo monetario, ¿ok? Y esa es la razón por la cual esto no es totalmente neutral, ¿ok? Y de hecho, cuando el Banco Central rescata esos bonos, ¿ok? Y el bono se vence, él repone la base, pero además repone más dinero, ¿ok? Porque ese instrumento paga intereses, ¿no? Entonces, lo que ocurre cuando vence el instrumento es que la base monetaria crece muy por encima del nivel anterior, ¿ok? Por lo cual el efecto es profundamente incentivador de la subida de precios, ¿no? ¿Ok? Y esa es la razón por la cual en Venezuela la política monetaria no funciona, pues, ¿ok? Porque la política monetaria se hace de una manera equivocada, pues, ¿ok? O sea, tan sencillo como eso, ¿ok? Lo que pasa es que eso se ve cuando lo ves en el balance del central. Por eso que yo prefiero enseñar esto usando cuentas T, ¿ok? En lugar de usar este, eh, ¿cómo se llama? Ecuaciones y cosas por el estilo, ¿no? ¿Ok? Aquí se ve creo que con más claridad. ¿Ok? Ok, ese fue el caso del, del conflicto bullionista y antibullionista, ¿no? En el siglo XIX también hubo un movimiento que se le conoce con el nombre de positivismo, ¿no? Yo lo voy a llamar positivismo social para distanciarlo del positivismo jurídico de venta, ¿no? ¿Ok? Que no es la misma cosa. ¿Ok? El positivismo tiene su origen en un señor del siglo XVIII y siglo XIX que se llama Claude Henri de Roubaix, el conde de Saint-Simon, ¿ok? Que siempre se habla de él como un crítico del mundo clásico, ¿ok? O sea, crítico de Smith y de Ricardo. ¿Ok? Este, bueno, yo tengo que comentar algo que no se dice mucho, ¿no? Saint-Simon no escribió nunca nada en su vida, ¿no? O sea, quienes escribieron los trabajos de Saint-Simon fueron Comte y Enfantin, ¿ok? Que están aquí, ¿ok? Y resulta que estos dos muchachos, Comte y Enfantin, ¿ok? Eran estudiantes de la École Polytechnique, de la Escuela Politécnica, que era donde los muchachos aprendían ingeniería, ¿ok? Y bueno, y ellos, en Francia, había un sistema educativo más o menos de esta manera, ¿no? O sea, usted estudiaba toda la carrera, ¿ok? Y no hacía exámenes finales, sino hasta el final, hasta el último año de la carrera. ¿Ok? O sea que usted pasaba un año y no hacía examen, el otro año tampoco hacía examen. Y después, al final de la carrera, le hacían los exámenes de todas las materias que usted vio en los 4 o 5 años de su carrera. ¿Ok? Entonces, eh, Comte y Enfantin estaban estudiando ingeniería, ¿ok? Y ellos se metieron en un problema con los profesores y los profesores los vetaron, ¿ok? Por lo cual ellos no pudieron presentar el examen final, ¿no? Entonces se quedaron a mitad de camino, ¿ok? Con todos los estudios hechos y sin poder presentar ningún trabajo para convertirse en ingenieros, que era el objetivo que buscaban, ¿no? ¿Ok? Es más, incluso Comte se ofreció como ingeniero eh, en los Estados Unidos. Él mandó su currículum en los Estados Unidos diciendo que él era ingeniero, pero nadie lo contrató, ¿no? ¿Ok? Y bueno, a ellos no les quedó más remedio que dejarse contratar por este señor que se llama San Simón, ¿ok? Y escribir para San Simón, ¿no? ¿Ok? Entonces, la mayor parte de las cosas que dicen que escribió San Simón las escribieron ellos dos, ¿ok? Por supuesto, ellos después se molestaron con San Simón, ¿ok? Y, y formaron tolda aparte, y esa tolda es la que se llama
positivismo social. ¿Ok? O sea, yo la llamo positivismo social, son los positivistas, pues. ¿Ok? Ellos, igual que el conde de San Simón, tienen una oposición abierta a la CEFER. ¿Ok? Ellos están en contra de las propuestas de los clásicos y sobre todo ellos consideran, ¿ok?, que la economía debe ser dirigida, ¿ok?, y que se debería aplicar un método inductivo para las ciencias sociales, igual que se aplique el método inductivo para las ciencias naturales, ¿no? Ellos proponían una metodología muy parecida, tanto para la ciencia natural como para la ciencia social, ¿ok? Y ellos son los proponentes de una teoría que llaman la teoría de los estadios, ¿no? Que ellos dicen que así es la sociedad y así también son las ciencias, ¿no? O sea, que la sociedad tiene un estadio o una etapa que se llama teológica, en la cual todos le asignamos a la deidad, ¿ok?, el poder de resolver todos los problemas. ¿Ok? Luego de eso, la sociedad, cuando va avanzando, va empezando a darse cuenta de que hay relaciones de causa-efecto en todas las cosas que se viven. ¿Ok? Y entonces a esa nueva etapa la llaman ellos estadio técnico. ¿Ok? Y cuando las personas que viven en esa sociedad tienen conciencia cierta de las leyes que rigen todos los comportamientos, entonces esa sociedad pasa al estado positivo, ¿no? Y esa es la razón por la cual ellos se llaman positivistas, ¿no? Porque eran los que proponían la llegada a ese estadio positivo. ¿Ok? Y ellos dicen que la ciencia también es así, pues, o sea, que la ciencia también tiene los tres estadios que la gente en algún momento le asigna a Dios en su infinita sabiduría y bondad la razón de por qué ocurren las cosas, ¿no? ¿Ok? Después entonces la gente empieza a darse cuenta de que no es Dios el que mueve los hilos, sino que los hilos se mueven por algunas relaciones que ocurren. Entonces en ese momento la ciencia pasa al estadio técnico, ¿ok? Y cuando se conoce a ciencia cierta todas las cosas que ocurren en la ciencia, entonces la ciencia pasa a ser una ciencia positiva, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa forma de entender la ciencia era típica en el siglo XIX, ¿ok? Fue propuesta por estos dos señores, Comte y Enfantin, ¿ok? Y ellos también proponen la creación de una nueva ciencia que se llama la sociología, ¿ok? Es más, este es el nacimiento de la sociología y ellos creían que la sociología debería abarcar la economía, ¿ok?, y estar por encima de la economía e incluso por encima de la historia, ¿no? De hecho, la sociología tenía que ser la gran ciencia social, ¿ok?, que abarcara todo el conocimiento de todas las ciencias sociales, por lo cual debería abarcar la economía, la historia, y todas esas cosas, ¿ok? Eso piensan los positivistas sociales, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y fíjense que eso está bastante cerca del marxismo, ¿no? ¿Ok? De hecho, Marx, que es más joven que Comte, ¿ok?, se carteó con Comte, ¿ok? Y él creyó que Comte era más joven que él, ¿ok? Incluso le dijo a Engels que él creía que había conseguido un discípulo en Francia que se llama Comte, ¿ok? Este, porque ellos también estaban a la casa de tener discípulos en todos lados, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, esta gente también propone sus ideas, ¿ok? De hecho, son muy amigos de John Stuart Mill, ¿ok? Y John Stuart Mill los nombra en su autobiografía, ¿ok?, del año 1873, ¿ok? Y aparecen tanto el conde de San Simón como Comte y Enfantin, ¿ok? Ellos aparecen en la biografía de Mill. Ya vamos a explicar por qué, ¿ok? Porque ya vamos a llegar dentro de un ratico a, 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 a Mill, ¿no? ¿Ok? Ok, la otra escuela o la otra universidad es la École Normale, ¿no? Y en la École Normale surgen dos personajes, uno se llama Antoine Agustín Cournot, ¿ok?, que es el famoso creador del modelo de Cournot que ustedes estudian en micro para estudiar el duopolio, ¿ok? Y Auguste Walras, que es el papá de León Walras, ¿ok? Ambos eran profesores en la escuela normal, o sea que ambos eran profesores de matemáticas, ¿ok?
Y en el caso de Cournot escribe este libro que se llama Investigación en torno a los principios matemáticos de la teoría de la riqueza, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y ellos insisten mucho en usar la herramienta matemática para explicar los comportamientos del mercado. ¿Ok? Ellos creían que la matemática podía ofrecer una alternativa para explicar el mercado. ¿Ok? Y bueno, y eso también, en cierta medida va a motivar el surgimiento del marginalismo que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Yo voy a parar esto ahorita y abro de nuevo, ¿ok? Les mando una nueva dirección y abrimos una segunda parte para terminar lo de hoy.